Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Ven, Señor, ven aquí, toma ya mi corazón. Ven, Señor, ven a mí, dame paz y dame amor. El mundo cambia y le das vida. El mundo vive de tu amor. Al hombre sanas las heridas, cubriéndolo con tu perdón. Ven, Señor, ven aquí, toma ya mi corazón. Ven, Señor, ven a mí, dame paz y dame amor. Eres que llama, que ilumina la oscuridad de mi temor. Alegre amigo que camina conmigo hasta la salvación. Ven, Señor, ven aquí, toma ya mi corazón. Ven, Señor, ven a mí, dame paz y dame amor. Ven, Señor Jesús, ven aquí y llena nuestra vida. Ese es el canto que a lo largo de todo este tiempo del Adviento, nosotros como la Iglesia del Señor Jesús, la Iglesia Católica, hacemos, anhelando la venida del Señor. Maranatá, ven, Señor Jesús. Y con ese canto de esperanza por la llegada de Cristo nuestro Señor, los saludo en esta hermosa mañana que nos regala el Señor, para que sigamos creciendo juntos en nuestra fe católica. Allá donde te encuentras, que estés rodeado por la gracia y la misericordia de Dios, que seas sostenido por la presencia de ese Dios amor que nos ama tanto, que ha enviado hasta su único Hijo para que tú y yo tengamos la salvación. Vamos sin más preámbulos a dar inicio a este encuentro de hermanos en la fe, donde la palabra de Dios que estamos preparándonos para su encarnación es la luz para nuestros pasos, guía para nuestra vida. Se va a convertir entonces en el centro de esta reflexión en la que nosotros todos seguimos juntos creciendo en nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo tan especial quiero tomar para la oración el himno maravilloso, hermosísimo que sale de los labios de nuestra Madre, la Virgen Santísima, llena del Espíritu Santo, ante las alabanzas de Isabel, su prima, una vez que reconoce a María como la Madre de nuestro Señor. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tercer domingo del tiempo del Adviento, vamos a meditar en un evangelio bellísimo y muy importante para nuestra fe cristiana católica, que es el de Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8 y después versículos del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tercer domingo del Adviento es muy especial para todos nosotros porque se conoce como el Domingo de la Alegría. Nos alegramos con Dios. La causa de nuestra alegría es Dios nuestro Señor. Mientras que el mundo se está preparando para celebrar la Navidad, o afirman inclusive que ya están en la Navidad, porque hay muchas promociones en las tiendas y todo el marketing está mostrándonos el deseo que tienen las tiendas y las marcas de que vayamos a comprar muchas cosas. Y mientras muchos se han dedicado a vivir este tiempo de preparación para la Navidad, colgando adornos y luces, poniendo muchas decoraciones en sus casas para dar así sentido para ellos al espíritu de la Navidad, mientras que en la televisión se presentan muchas películas románticas, absurdas, que hablan de la Navidad como un tiempo pagano para el amor, al estilo pues de como lo presentan Hollywood y las otras grandes compañías productoras de entretenimiento. Nosotros los cristianos estamos preparándonos para la llegada de Cristo nuestro Señor con todas estas actividades espirituales que la Iglesia nos propone, que son además medios de salvación y que nos llevan a interiorizar para tener un encuentro personal con Dios nuestro Señor, que nace tan humilde, tan pequeño, tan vulnerable en ese pesebre, pero que sigue siendo todo Él, el Dios Todopoderoso, que existe desde siempre y vive para siempre. Es en la presencia de Cristo en medio de nosotros que nuestros corazones se llenan profundamente de alegría. En este domingo de alegría, el modelo de esa alegría, de ese gozo, de ese júbilo, es justamente nuestra Madre, la Virgen Santísima. En el Magnificat, que se llama así por ser en latín
las primeras palabras que salen de la boca de nuestra madre una vez que Santa Isabel, su prima, la ha elogiado y le ha dicho: ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Una vez que la Santísima Virgen María ha escuchado estas palabras que el mismo Espíritu Santo le dirige a través de los labios y del corazón de su prima, Santa Isabel, nuestra Madre, la Virgen Santísima, que tiene ya en su seno a Jesús, que ha decidido por su amor, por su misericordia, engendrarse en el seno de la Santísima Virgen María para cumplir así la voluntad salvadora de Dios nuestro Padre en favor de todos nosotros. Prorrumpe nuestra Madre, la Virgen Santísima, en ese canto de alabanza a Dios. No se queda ella con las alabanzas que le dirige Isabel, más aún con las alabanzas, los elogios que el Espíritu Santo le dirige a través de Isabel. Ella dirige toda esa alabanza a Dios nuestro Señor cuando dice ella de una manera muy hermosa, llena de humildad: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Nuestra Madre, la Virgen Santísima, se llena de júbilo, se llena de gozo, se llena de alegría en Dios nuestro Salvador. El gozo de María no es un gozo como el mundo lo da. El gozo de María es el gozo de sentirse cerca de Dios. Es el gozo de saber que ella está en las manos de Dios. Y, oh misterio admirable, es el gozo también de saber que Dios está dentro de ella. Se está formando la humanidad de Dios en el seno suyo, en el vientre suyo, como mujer, como madre. Ella es definitivamente la madre de mi Señor. Ella es la madre de Jesús, que es Dios, que es el Kyrios, que es Dios con nosotros. Ella, por tanto, sí es madre de Dios. Y de allí viene entonces su gozo, su alegría, su júbilo. Este domingo tiene entonces como figura central, además de Jesucristo nuestro Señor, a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y ella es para nosotros modelo de esa alegría, de ese gozo. El mundo nos ofrece placer, el mundo nos ofrece confort, comodidad, pero no nos puede ofrecer alegría, no nos puede ofrecer felicidad verdadera. Nos ofrece pequeños momentos de gusto, de placer, pero el mundo no nos ofrece la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 22, aparece una promesa de Jesús muy hermosa a sus discípulos. Les daré una felicidad, una alegría que nadie les podrá quitar. Esa alegría, esa felicidad viene precisamente de nuestro estar cerca de Dios. La alegría verdadera viene de nuestra cercanía con Dios. Fuera de esa alegría, todo es tristeza, todo es pesadumbre, todo es melancolía. Donde no está Dios, hay tristeza. Donde no está Dios, hay vacío. Donde no está Dios, no podemos ser felices. No hay manera de conocer la felicidad y de vivirla y experimentarla si no es cerca de Dios. Es interesante porque el mundo, los medios de comunicación social, el pensar común de la gente en la sociedad nos hablan, por ejemplo, del dinero como fuente de felicidad, o el placer sexual como fuente de felicidad, o el estar rodeados de muchas cosas, el tener y el acumular como fuente de felicidad. Y en realidad, muchas personas en la sociedad tienen todas esas cosas y son tristes. No le encuentran sentido a su vida. Muchos ricos sufren de depresión. Muchas personas que son acaudaladas económicamente se suicidan o se convierten en personas esclavas de las drogas y del alcohol. ¿Por qué? Si tienen lo que en el común de la gente es la razón suficiente para estar felices, ¿por qué se suicidan? ¿Por qué terminan adictos de las drogas, adictos del alcohol? ¿Por qué terminan con su vida vacía?
porque no tienen a Dios. Hoy tú y yo tenemos como modelo de felicidad, de dicha completa, de felicidad, a nuestra Madre, la Virgen María. Esta mujer sencilla del pueblo que supo encontrar en Dios la razón de su alegría. Por eso glorifica al Señor. Por eso su espíritu se llena de júbilo en Dios su Salvador, por las grandezas que Dios ha hecho en ella. Si tú y yo, hermano y hermana, contemplamos las grandezas de nuestro Dios en nuestra propia vida, también nosotros vamos a crecer en la experiencia de la alegría. Vamos a ser capaces, como María, de sentir nuestro corazón lleno de júbilo. Pero para eso necesitamos desprendernos poco a poco de las cosas que nos atan a esta vida mundana y material, para irnos elevando, como María, a las cosas espirituales, para irnos introduciendo cada vez más en las cosas del Espíritu. Quienes hemos vivido experiencias como retiros espirituales, o quienes hemos tenido la oportunidad de experimentar el amor de Dios a través del Santo Sacramento de la Eucaristía, o quienes hemos sido reconciliados con Dios hasta el punto de no tener ningún pecado cuando nos hemos confesado en el sacramento de la reconciliación, experimentamos esa misma alegría que experimentó nuestra Madre, la Virgen Santísima. Cuando participamos llenos de gozo en la oración, cuando no tomamos la oración como una obligación, sino como el momento más importante de nuestras vidas, el más hermoso, porque estamos en comunicación con Dios, surge inmediatamente de nuestro corazón una alegría similar a la de nuestra Madre, la Virgen Santísima, cuando se regocija, se alegra inmensamente, plenamente, por la presencia de Dios en su vida. Cuando nosotros, al meditar en las Sagradas Escrituras, contemplamos a Dios amor, hablándonos al oído, seduciéndonos, atrayéndonos hacia sí mismo con lazos de amor, nosotros experimentamos el júbilo verdadero de un corazón que se siente amado por Dios. Por eso, hermana y hermano, te invito a que en este tiempo en el que nos estamos preparando para la llegada del Señor, no te alejes de Dios. No importa cuántos pecados tienes, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas malas decisiones hayas tomado, Dios te ama y Dios se está encarnando en el seno de nuestra Madre, la Virgen Santísima, por ti y por mí. Dios ha venido como causa de salvación para ti y para mí. No importa qué tanto te hayas alejado de Dios antes en tu vida, no importa el estado espiritual en el que te encuentras ahora. Lo que importa es que Dios quiere darte su gracia y Dios quiere que esa gracia brille en ti y Dios quiere que a través de esa gracia que Él mismo te quiere regalar gratuitamente, por eso es un regalo, que a través de esa gracia tu vida se llene plenamente de alegría como María, y que no importa si tu vida no está transcurriendo en este momento como tú quieres, no importa si tienes muchos problemas y dificultades, no importa si no tienes lo suficiente como quisieras en tus bolsas, no importa si no tienes lo suficiente para llenar de regalos materiales a tus hijos, a tu familia en esta Navidad. Lo que importa es que tengas tú en tu corazón el regalo maravilloso de la gracia de Dios, de ese Jesús humanado, de ese Dios con nosotros, de ese Dios cercano y caluroso que viene con la ternura de un niño para que tú seas feliz, que puedas contemplar como María la presencia de ese Dios cercano, de ese Dios que viene para estar cerca de ti, de ese Dios que te ama infinitamente, para que como ella puedas experimentar esa alegría y que también tú glorifiques al Señor por todas las bendiciones que constantemente el Señor te regala, lleno de amor y de misericordia por ti. Amén. Seguimos pues avanzando en este tema tan hermoso que nos permite meditar con las Sagradas Escrituras en todas las grandes razones que tenemos para seguir siendo católicos, para perseverar en la fe verdadera de la iglesia verdadera que Jesucristo nuestro Señor nos dejó, que es una con Él, porque es su cuerpo y Él es su cabeza,
que es su esposa y Él es su esposo. Tú y yo, que somos parte de esta iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a permanecer, a perseverar en esta iglesia de Jesús, que es una sola, porque las Sagradas Escrituras nos muestran, como ya hemos visto en muchas catequesis, que Jesús fundó una sola iglesia. Si todavía no lo tienes claro, mira en Mateo 16, del 18 al 19, y te darás cuenta que Jesús fundó una sola iglesia, y que esa iglesia de Jesús está fundada sobre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanitos pastores protestantes y los fundadores de las iglesitas, de los changarritos protestantes, de estas iglesitas piratas, leen ese pasaje de forma diferente o lo interpretan de forma diferente, porque piensan que Jesús dijo: no voy a fundar ninguna iglesia, o dijo: voy a fundar 1000 iglesias, o voy a fundar mis iglesias, cuando en realidad Jesús dijo: sobre esta piedra, sobre ti, Pedro, que eres la piedra, edificaré, fundaré mi iglesia, la mía propia, mi iglesia personal, la iglesia que es una conmigo. Por eso, desde San Pedro, que es el primer papa, hasta el Papa Francisco, hay una línea ininterrumpida en la historia, una sucesión de pontífices, de papas, ininterrumpida en la historia, de 266 papas. Solamente la Iglesia Católica tiene la posibilidad de dar esa prueba histórica a través del papado, de esa institución misma que Jesús creó para que el Papa fuera su representante, su vicario, su cabeza visible aquí en la tierra. Y hemos pues venido dando muchas razones desde las Sagradas Escrituras que nos permiten seguir entusiasmándonos por nuestro ser como católicos. Y estábamos meditando ya desde la pasada catequesis en torno al tema de los sacramentos, que son aquellas gracias especiales visibles que Dios mismo ha dejado en su iglesia, instituidas por el mismo Cristo, que son medios de salvación para todos nosotros. Gracias estas, dones estos especiales de Dios, a través de los cuales nosotros vivimos nuestra fe. Cristo sigue salvando a la humanidad a través de su iglesia, por medio de los sacramentos. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos católicos vivamos nuestra fe por medio de los sacramentos. Hay quienes dicen, por ejemplo: yo soy católico, pero yo no necesito ir a la misa. Desde donde yo esté, yo puedo pedirle a Dios y Dios me escucha. Claro que sí, tienes toda la razón, pero Dios dejó sus sacramentos en la iglesia, no solamente para que seas escuchado por Dios cuando clames a Él, sino para que te vayas santificando. Dios quiere que tú seas santo. Dios no quiere simplemente que tú seas bueno. Dios quiere que tú seas santo. Y para que tú y yo seamos santos, necesitamos de la gracia santificante que nos dan justamente los sacramentos. Ya habíamos en la semana anterior, en la catequesis pasada, ya habíamos hablado de el bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía como signos especiales de la gracia de Dios que nos comunican la gracia santificante y que nos van acercando a Dios a través justamente de esa fuerza espiritual que nos comunican para que nosotros vayamos creciendo en santidad. En el sacramento de la confesión también se nos entrega esa gracia santificante con un don especial, la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados, tal y como es la voluntad de Cristo nuestro Señor. Así lo encontramos en Juan 20, versículos del 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Cómo es posible que los sacerdotes podamos perdonar pecados? Ahí está la respuesta en este pasaje que nosotros acabamos de leer.
No es por nuestra propia santidad, no es por nuestra justicia, no es por nuestro propio poder, no es con el nombre propio, es decir, con la autoridad nuestra misma con la que nosotros perdonamos los pecados a los penitentes. Es con el poder del Espíritu Santo. Y quienes niegan ese regalo especial que Jesús le ha dejado a sus apóstoles, están cayendo en aquello mismo en lo que en Mateo capítulo 12 Jesús estaba diciendo como una advertencia muy seria: la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado, no porque Dios no tenga la capacidad para perdonar, sino porque la persona que niega la acción del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión se está cerrando a la gracia del perdón, se está cerrando a la reconciliación con Dios nuestro Señor, que se efectúa justamente por medio del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Claramente Jesús está diciéndole a sus apóstoles en este pasaje de Juan 20, versículos del 21 al 23, la razón por la que Él les comunica el ruaj, el soplo de Dios, el Espíritu Santo. Es el poder que Cristo mismo le está dando a sus apóstoles para que con ese poder divino perdonen los pecados. Es que los sacerdotes, cuando confesamos los pecados y cuando los absolvemos en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la penitencia o de la confesión, que es lo mismo, nosotros estamos haciéndolo in persona Christi, es decir, lo estamos haciendo en la persona misma de Cristo. Estamos siendo Cristo allí para escuchar tus pecados y para liberarte de esa carga, para que tus pecados sean perdonados. Si tú no asistes al sacramento de la confesión, esos pecados, como dice allí Jesús, se quedan retenidos en ti. Tu alma se queda con todos esos pecados acumulados allí dentro y empieza tu alma entonces a apestar. Empiezas a apestar a pecado, empiezas a ponerte amargado en tu vida, empiezas a perder la paz, empiezas a dañar las relaciones con las otras personas, empiezas a no soportarte ni a ti mismo, porque tu alma, tu vida está llena de pecados. El sacramento de la unción de los enfermos es otro sacramento en el que se administra la misericordia de Dios. Es la acción de Dios misericordiosa en favor de su pueblo a través de la Iglesia. Es la mirada compasiva, la acción compasiva de Cristo a través de su Iglesia, como lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 15. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo, es decir, con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Sacramento este hermosísimo que prepara a bien morir a las personas, como sacramento de misericordia ejercida por el mismo Dios a través de la Iglesia, en lo que se conoce como la extrema unción. Sacramento que prepara también a la persona para la misericordia de Dios, si en su santa voluntad el Señor le concede la sanación, el milagro de la sanación a las personas que son ungidas. Milagro este que ha ocurrido muchísimas veces cuando se administra ese sacramento y la persona lo recibe con fe. Y sacramento del orden sacerdotal, que es la institución del sacerdocio de la nueva alianza en la Iglesia de Jesús, siendo nosotros mismos los sacerdotes, como decíamos hace un momentito en relación con la confesión, personas que ejercemos la presencia de Cristo dentro de la Iglesia, in persona Christi, para favorecer el pueblo de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 19, nos muestra la orden, la potestad que Cristo le ha dado a sus apóstoles para que sigan ellos ejerciendo con el poder divino, con el poder de Jesucristo, como Dios, como Emmanuel, como Dios con nosotros, esa gracia especial a través precisamente del orden sacerdotal. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
esa anamnesis de la orden que le da Cristo a sus apóstoles, es decir, esa conmemoración no solamente de la institución de la Eucaristía, sino también de aquella orden, de aquel poder, de aquella potestad que le comunica Cristo a sus apóstoles, se ha venido dando en la iglesia de generación en generación, de una persona a otra, de alguien que ha sido legítimamente ordenado a alguien que es ordenado en el sacramento del orden sacerdotal a través de la imposición de las manos. Y lo vamos a ver más adelantito, cómo el Espíritu Santo se vale de ese vehículo que es la imposición de las manos para consagrar a los nuevos sacerdotes, para que ejerzan esta orden, este poder, esta potestad sacerdotal que Cristo le ha comunicado a sus apóstoles y que se ha venido transmitiendo a través de la sucesión apostólica. Así también lo entendió San Pablo, hombre consagrado por Dios como sacerdote, que no estaba en la última cena con los otros apóstoles, y más sin embargo, por medio de la iglesia, recibió esta orden también y fue él mismo consagrado a través de la imposición de las manos, como lo vamos a ver más adelantito, para tener él también la facultad de consagrar el pan y el vino y de transformarlos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor por el poder del Espíritu Santo. Es esa fe eucarística y esa fe también en el sacramento del orden sacerdotal de San Pablo, que lo lleva a decir allá en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, de los versículos 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Es la tradere, acuérdense, la transmisión de la fe. La recibió San Pablo y a la vez él la está comunicando a todos sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que con él somos cristianos. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en memoria mía. Allí está recordándonos San Pablo, pues, el poder que Cristo le ha comunicado a sus apóstoles en la celebración de la última cena, para que ellos con esa orden, con ese poder, con esa potestad sacerdotal, sigan ejerciendo la presencia de Cristo y lo sigan haciendo presente, visible en el sacramento de la Eucaristía, gracias al orden sacerdotal que Cristo mismo les ha comunicado. Y finalmente, en el sacramento del matrimonio se administra también el poder, la gracia de Dios, orientada tanto al matrimonio, a la institución matrimonial, así también como a la familia, a la institución familiar. Dos elementos estos fundamentales de la vida humana que tienen origen divino, el matrimonio y la familia humana, dos instituciones de origen divino que están orientadas a la santificación de los seres humanos y a la perpetuidad de la especie humana en el mundo. En Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9, se nos presenta lo siguiente. Se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle: pues ¿por qué Moisés prescribió para dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. A través de este sacramento que vamos a meditar ya prontamente en un pasaje que nos permite a nosotros encontrar la voluntad de Dios en torno a la unidad del hombre y de la mujer, podemos descubrir entonces a través de este pasaje la seriedad con la que Dios toma esta unión del hombre y de la mujer
para que a través de esta unión se haga posible el surgimiento de la familia, que es de origen divino. Dios se inventó la familia, Dios se inventó el matrimonio, para que quienes son llamados a la vida matrimonial y quienes son llamados a la vida familiar vivan este llamado de Dios como un verdadero llamado a la santidad. En torno a este tema de los sacramentos, una razón más que nos permite a nosotros entonces estar motivados y profundamente agradecidos con Dios por estar en su iglesia, por ser parte de la Iglesia Católica, que es la iglesia de Dios. Creemos que el bautismo es necesario no solamente para el perdón de los pecados, como lo enseñan los hermanitos protestantes, sino que hay otras gracias y dones que están en el sacramento del bautismo, y la iglesia desde hace más de 2000 años cree profundamente esta misma verdad, porque fue enseñada por Cristo y porque fue a la vez también comunicada por los apóstoles en la tradición apostólica. La Iglesia Católica cree pues que el bautismo es necesario en primer lugar para recibir la salvación. Esto es una verdad bíblica que los hermanitos protestantes niegan. Ellos afirman que el bautismo no es necesario para la salvación, pero esa es la razón por la que ellos no son cristianos, sino que son protestantes, porque ellos no creen lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Ellos le creen al pastor de turno y por eso ya no son cristianos, son protestantes. Son protestantes porque protestan contra la palabra de Dios, que nos muestra claramente que el bautismo sí es necesario para la salvación. Y eso lo encontramos en pasajes como Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Aquí lo que está diciendo Jesús es que dos cosas son fundamentales para la salvación: la fe y el bautismo. Ellos hablan solamente de la fe como la necesaria para la salvación, pero en realidad la fe junto con el bautismo son necesarios para la salvación. Así aparece muy claro allá en este pasaje de Marcos 16:16. Más claro todavía aparece en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 21 al 22. Miren cómo aparece aquí de claro lo que está diciendo San Pedro en relación con el bautismo necesario para la salvación. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo, que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Usando la figura del arca de Noé, en la que se salvó Noé con su familia, San Pedro está hablando del bautismo como necesario para la salvación. Así como fue necesaria esa arca para salvar a Noé y a su familia, figura esta del bautismo, así también el bautismo es necesario para la salvación. Lo creemos profundamente, plenamente, totalmente los cristianos católicos. No lo creen aquellos que se llaman cristianos, pero que no le creen a la Biblia, sino que le creen al pastor de turno, y por eso afirman pues que el sacramento del bautismo no es necesario para la salvación. Además de ser para la salvación, el sacramento del bautismo, también la Iglesia Católica cree profundamente, con los hermanitos protestantes también lo afirma, y lo cree mucho antes que ellos, porque desde hace 2000 años la Iglesia viene creyendo esta verdad. Los hermanitos protestantes, la iglesia más antigua que ellos tienen, que es la luterana, lo vienen creyendo apenas desde hace 500 años, que el bautismo es también, por supuesto, para el perdón de los pecados. Y con ellos, la Iglesia Católica ha afirmado desde hace mucho tiempo, antes que ellos inclusive, con Hechos capítulo 2, versículo 38a, que la celebración del sacramento del bautismo, la recepción del bautismo, es también para el perdón de los pecados. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Allí entonces queda con los hermanitos protestantes esta afirmación que la iglesia viene haciendo muchos siglos antes que ellos,
Desde hace más de 2000 años viene la iglesia enseñando esta misma verdad, que la aprendió de los apóstoles, que la escuchó la iglesia católica de los labios del mismo Pedro, cuando allá en la primitiva comunidad cristiana, los primeros en aceptar la fe se hicieron católicos, cristianos católicos. Pero también el sacramento del bautismo es necesario para recibir el Espíritu Santo. Y así lo encontramos en pasajes como Hechos 2, 38, esta vez 38b. Los hermanitos protestantes no leen plenamente este versículo porque no les interesa, pero para nosotros es muy importante saber que no es una sola gracia o don o regalo de Dios el que se recibe a través del bautismo, sino muchos otros. La salvación, el perdón de los pecados y también, como lo dice la continuación de este versículo 38, ya en la parte B, recibirán el don del Espíritu Santo. Y también en Hechos 1, versículos del 4 al 5 y después el versículo 8, se nos dice lo siguiente. Mientras estaba comiendo con ellos, habla de Jesús, ¿no? Les mandó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que aguardaran la promesa del Padre, que oyeron de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Baptizein se dice en griego sumergir. Bautizar significa, por tanto, sumergir. En muchos pasajes se habla en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento de manera especial, de dos clases de bautismos. Uno, que es el bautismo de Juan, que no comunica la gracia de Dios, que no otorga el Espíritu Santo, en el que la persona es simplemente sumergida en el agua como un símbolo. 2000 años después, los protestantes siguen bautizando de esa manera. Siguen sumergiendo a la persona en el río, o en una alberca, o en una tina, o en un tonel. Donde puedan sumergir a una persona, ahí la sumergen, pensando que el sumergimiento del que habla Jesús es en el agua. Pero en realidad Cristo mismo está hablando del sumergir a sus apóstoles, a los discípulos, a los creyentes en el Espíritu Santo. El baptizein, no en el agua, sino en el Espíritu Santo, es decir, el sumergir a aquellos que abrazan la fe en el Espíritu Santo. Es también necesario el bautismo para hacernos miembros de la iglesia, y eso lo encontramos en Hechos 2, 41 y 47. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3000 almas, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. El bautismo, pues, era el medio a través del cual se agregaba a todas estas personas a la comunidad de los que se iban a salvar. Pasaje este que nos permite ver cómo el bautismo es necesario para la salvación y cómo es también necesario para que a través de él nos agreguemos a la única y verdadera comunidad en la que estamos presentes todos aquellos que nos hemos hecho parte del cuerpo de Cristo, de la comunidad de Cristo, que es la única y verdadera iglesia de Jesús, la iglesia católica. Así también aparece en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Miren cómo está de claro allí que es el recibir el Espíritu Santo, que es el ser sumergidos no en el agua, sino en el Espíritu Santo, lo que nos permite a nosotros formar un solo cuerpo, no formar más que un solo cuerpo. Ahora, en relación con el sacramento de la confirmación, la Iglesia Católica sigue otorgando este sacramento, el sacramento de la confirmación, de la misma manera que en el pasado, es decir, por los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles. Así lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 20. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.
estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían recibido pues el Espíritu Santo a través de el bautismo sacramental, pero necesitaban todavía la plenitud del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos. Pedro y Juan les imponían las manos a estas personas ya bautizadas y recibían el Espíritu Santo. Es decir, comunicaban plenamente a través de la imposición de las manos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Ya habían recibido el sacramento del bautismo, ahora estaban recibiendo el sacramento de la confirmación. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: denme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Eso mismo hacen los hermanitos pastores protestantes cuando quieren comprar el don de Dios con dinero, y por eso no pueden evangelizar si no es recibiendo diezmos, colectas, pactos, alianzas, primicias, etcétera. Están ellos vendiendo el don de Dios, están vendiendo la salvación a costa de dinero. Vaya el dinero a la perdición y ustedes con ese dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Solamente aquellos que han recibido la imposición de las manos y a través de ella el don del Espíritu Santo pueden celebrar el sacramento de la confirmación e imponer las manos para comunicar el Espíritu Santo, tanto en el sacramento de la confirmación como en el sacramento del orden sacerdotal, los obispos, que son sucesores directos de los apóstoles. En relación con la Eucaristía, la Iglesia Católica cree en la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, porque este es el testimonio que salió de los labios del mismo Cristo. Y yo quiero detenerme en los pasajes de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en los que insistentemente Jesús está mostrándonos esa misma verdad, esa misma realidad, que Él no está simbólicamente en el pan y en el vino de la Eucaristía, sino que Jesús está viva y realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. En el versículo 35 del capítulo 6, les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Aquí Jesús está pues presentándose a sí mismo como el pan de la vida. Y eso lo hace en relación con el maná, que era el pan que recibieron los israelitas cuando caminaban por el desierto, y era efectivamente pan, es decir, era pan que ellos usaban para alimentarse físicamente, materialmente. El maná no era un símbolo cuando lo recibían los israelitas, era verdadero pan que ellos comían para no morirse de hambre en el desierto. Pues ese maná sí es símbolo de la Eucaristía, símbolo del verdadero pan que baja del cielo, que es Jesucristo nuestro Señor, y que se identifica a Él a sí mismo como eso, como el pan de la vida. Y luego el versículo 40 de ese mismo capítulo dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Y aquí entramos a una parte muy importante del sacramento. Todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Yo pregunto, ¿cómo le hacen los hermanitos protestantes para ver al Hijo y creer en Él? Porque aquí Jesús está hablando claramente de lo fundamental que es ver al Hijo. Y pues hace 2000 años era muy fácil para aquellos que lo seguían y creyeron en Él. Los apóstoles, los otros discípulos, nuestra Madre, la Virgen Santísima, la primitiva comunidad cristiana, todos aquellos que abrazaron la fe. Pero después de la resurrección de Cristo y de su ascensión a los cielos, ¿cómo se ha seguido haciendo visible Cristo en su iglesia? ¿Cómo se puede seguir cumpliendo esto
de lo que nos habla el versículo 40 del Evangelio de San Juan en el capítulo 6. ¿Cómo hacen los hermanitos protestantes para ver al Hijo y para creer en Él? Ellos pensarán que no es necesario ver al Hijo, pero Jesús en sus propias palabras nos está diciendo que sí es necesario ver al Hijo. ¿Cómo lo están viendo los hermanitos protestantes entonces? No lo ven, no lo ven. Nosotros los católicos sí sabemos cuál es la manera en la que Jesús se ha quedado visible con nosotros en la iglesia, para que nosotros lo podamos ver y creamos en Él. Esa forma visible de habérsenos presentado Jesús a nosotros es exclusivamente en el sacramento de la Eucaristía. Y por eso, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, se nos presenta esa misma realidad. Van dos discípulos después de que evidenciaron que Cristo murió en la cruz y que aparentemente terminó allí con un fracaso toda la predicación y toda la evangelización de Jesús, y van muy tristes caminando de Jerusalén a su pueblito, a Emaús, y allí sale Jesús ya resucitado, pero ellos no son capaces de reconocerlo, sus ojos no son capaces de reconocer a ese Jesús que está caminando con ellos ya vivo y resucitado. Y cuando están ellos entonces a punto de llegar a su casa, Jesús hace el intento de que va a caminar para seguir avanzando, y los discípulos, estos discípulos de Emaús, le invitan entonces a que pase y que se quede con ellos en la tarde, porque ya está tarde, ya se ha hecho tarde, se ha oscurecido y pronto va a caer la noche. Y ahí entonces comienzan a presentarse los elementos claves de ese Jesús quedarse en la iglesia de forma visible, para que nosotros lo podamos ver y que creamos en Él. Eso está en Lucas capítulo 24, versículos del 29 en adelante. Miren qué cosa tan hermosa. Ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Miren que no se quedó en las Escrituras, porque ya se las venía hablando por el camino. Miren que no es en la Santa Biblia, como dicen los protestantes, donde Cristo estaba hablando de sí mismo como el pan, porque ellos, escuchando al mismo Cristo, explicándole las Escrituras, no fueron capaces de reconocerlo. Sus ojos no fueron capaces de verlo. ¿Dónde lo vieron? En el pan eucaristizado, es decir, en el pan que Cristo consagró para ellos en el sacramento de la Eucaristía y que se los dio. Es en ese pan donde Cristo se sigue haciendo visible para que tú y yo lo veamos y viéndolo, creamos en Él. Que tengamos la posibilidad de ver cumplida en nosotros esta promesa de Juan 6:40, donde dice Jesús que la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo, a Cristo nuestro Señor, y crea en Él, tenga vida eterna, y que seamos resucitados por Él en el último día. La próxima semana, si Dios permite, vamos a seguir meditando en estos pasajes bellísimos de Juan capítulo 6, para que sigamos enamorándonos de lo central de nuestra vida cristiana católica, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía, porque lo que nos distingue a nosotros, más que cualquier cosa, en relación con todos aquellos que se dicen cristianos, es justamente la presencia de Jesús vivo y real en la Eucaristía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz y bendecida semana, llena de mucha alegría, del gozo del Señor. Como un pueblo crucificado, caminemos con Jesús. Con su cruz Él nos ha salvado. Caminemos con
cuerpo nos ha formado. Caminemos con Jesús. Con Él hemos resucitado. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Caminemos con su cruz. Caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús. In the borderland of Galilee, Caminemos con Jesús. in the silent hours of Calvary, Caminemos con Jesús. in the pain of His humanity, Caminemos con Jesús. in the rising that has set us free. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús, caminemos con su cruz, caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús. A su imagen somos creados Caminemos con Jesús. para amar como Él nos ha amado Caminemos con Jesús. y anunciar a los abandonados Caminemos con Jesús. la buena nueva que Él ha proclamado. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús, caminemos con su cruz, caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús. In broken bread we recognize Caminemos con Jesús. your presence in the stranger's guise. Caminemos con Jesús. With burning hearts and open eyes, Caminemos con Jesús. we walk with you we rise. Caminemos con Jesús, caminemos con su cruz, caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús, caminemos con Jesús, Caminemos con Jesús. oh caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Las reuniones en mi casa siempre fueron pequeñitas, máximo 20 a 25 personas, solo conocidos. Yo pensé que jamás me iba a dar el COVID-19 hasta que me comencé a sentir mal después del cumpleaños de mi niña. Alguien que tenía el virus vino a la fiesta y ahí lo cogimos toditos. El nuevo coronavirus es real. Protégete, cuida a los tuyos y cuida de tu comunidad. Si tiene más preguntas, llame al 865-215-5555. Tenemos servicio en español. Este es un mensaje del Departamento de Salud del Condado de Knox y la Diócesis de Knoxville. Ven con nosotros
juntos al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.